Hola chicos, ¿cómo están? Comenzamos nuestra actividad de hoy día, martes 20 de octubre. Alimentos saludables, que corresponde al área de ciencia y tecnología. Vamos a necesitar nuestro cuaderno u hojas de reuso, lápiz, colores, borrador. En la actividad anterior explicaste por qué es importante consumir alimentos que favorecen el bienestar de tu cuerpo y también propusiste acciones para comer más saludable en familia. Hoy día nuestra meta será clasificar los alimentos según su origen. ¿Y qué características o criterios debemos tener en cuenta para lograr nuestra meta de hoy? Identificar de dónde se obtienen los alimentos y también clasificar los alimentos según su origen. Vamos a observar la siguiente situación. Paola vive en el campo con su hermano Andrés y su papá Isidro. Estas son algunas actividades que realizan juntos para obtener sus alimentos. Mira, aquí están Paola y Andrés. ¿Qué están haciendo? Están ordeñando una vaca. ¿Y qué obtienen de la vaca? La leche. Muy bien. Por acá tenemos al señor Isidro. Mira, ¿qué está recogiendo? Claro, manzanas, ¿verdad? Mira, está que recoge manzanas de esta planta. Aquí está Andrés, que ha recogido muchos huevos. ¿Y de dónde obtiene los huevos? Claro, los pone la gallina. Y otra vez aquí está el señor Isidro, recogiendo maíz. Muy bien, chicos, entonces van a conversar con papi o mami en base a estas preguntas. ¿Qué actividades realizan Paola, Andrés y su papá Isidro? ¿Qué alimento Paola y Andrés obtienen de la vaca? ¿Qué recoge Andrés en la granja? ¿Qué animal pone huevos? ¿Qué alimentos recoge el papá de Paola? ¿De dónde los extrae? ¿La leche y las manzanas se obtienen de la misma forma? ¿Por qué? ¿Qué alimentos consumes con frecuencia? ¿Y de dónde salen esos alimentos? ¿Ya lo sabías tú? Bien, chicos, entonces vamos a ver cuál es nuestra pregunta para hoy día. ¿Cómo podríamos clasificar los alimentos que consumimos? Para responder esta pregunta, vamos a marcar o elegir una de estas tres opciones. Todos los alimentos se obtienen de las plantas. Los alimentos se obtienen de los animales, plantas y minerales. Los alimentos solo se obtienen de los animales y las plantas. Y luego vas a pensar en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta. Vas a señalar con tu dedito. Observar imágenes de diferentes alimentos en libros, láminas o revistas. Preguntar a mis familiares. Buscar información en libros e internet con ayuda de un familiar. ¿Qué otras acciones crees tú que puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? Coméntale a papi o mami. Ahora vamos a realizar las siguientes actividades para responder esta pregunta inicial. Observamos las imágenes. Mira, por acá tenemos una plantita, una gallina y una vaca. Y por acá, mira estos alimentos. ¿Los reconoces? Muy bien. ¿De dónde obtienes esta piernita de acá? Muy bien, de la gallina. ¿Y la carne? Esta es carne de res, ¿verdad? De la vaca, muy bien. ¿Y el tomate? De la plantita, muy bien. Y chicos,
Ustedes pueden nombrar otros 2 alimentos que conozcan y que se obtengan de plantas y animales, como en este caso. ¡Excelente! Ahora, para conocer más sobre el origen de los alimentos, vamos a leer la siguiente información. Los alimentos son sustancias que nos brindan nutrientes y los nutrientes permiten que nuestro cuerpo crezca y nos dan la energía que necesitamos para realizar nuestras actividades, como estudiar, caminar, correr, saltar. ¿Y qué son los nutrientes? Son diversas sustancias útiles que contienen los alimentos. Un alimento es saludable cuando favorece el buen estado de salud y evita que nos enfermemos. Ahora, ¿cómo se clasifican los alimentos? Vamos a ver nosotros la clasificación de los alimentos según su origen. O sea, ¿de dónde provienen? ¿De dónde los obtenemos? Ya hemos visto nosotros algunos ejemplos, ¿verdad? Entonces tenemos alimentos de origen animal, que tenemos de la gallina, por ejemplo, ¿no? Los huevos, la carne de la vaca, ¿no? Esa también que es carne de pollo, por acá el queso, la leche. Alimentos de origen vegetal, las frutas, las verduras, y de origen mineral, como el agua y la sal. Coméntale a tu familiar, a papi o mami, que los alimentos se pueden obtener entonces de las plantas, animales y también de los minerales. Vamos a seguir conociendo de los alimentos. ¿Cuál es el origen de los alimentos? Por ejemplo, en estas imágenes, ¿qué tipo de alimentos serán? Muy bien, son alimentos de origen animal. Los alimentos que se obtienen de los animales, como el pescado, la carne de res, el cerdo, el cuy y el pollo, son de origen animal. También tienen este origen la leche, el queso, los huevos, etc. Ahora mira, por acá ¿qué tenemos? Frutas, verduras, cereales. ¿Y cuál es su origen? Muy bien, son de origen vegetal. Los alimentos que provienen de las plantas, como las verduras, las frutas, los cereales, trigo, arroz, avena, maíz, cebada, etc. Y los tubérculos, papa, yuca, son alimentos de origen vegetal. Y finalmente, la sal y el agua. ¿Cuál era su origen? Excelente, son de origen mineral. El agua y la sal son alimentos de origen mineral. ¿Sabías que si algunos alimentos se consumen en exceso, causan enfermedades? Es importante, por eso, mantener una dieta balanceada, es decir, integrar los 3 tipos de alimentos en nuestras comidas. ¿Sí? Ahora que ya conocemos más sobre el origen de los alimentos, vamos a elaborar un esquema. ¿Y cómo lo vamos a armar? Mira, en la parte superior vamos a poner el tema de que vamos a hablar, ¿no? Los alimentos. ¿Y qué vamos a hablar de los alimentos? Vamos a comentar, vamos a hacer el esquema sobre su origen. Y según su origen, ¿cómo se clasificaban los alimentos? Muy bien, había 3 grupos, ¿verdad? Entonces era animal, vegetal y mineral. Por cada uno de ellos vamos a dibujar 2 alimentos. ¿Sí? Entonces tú vas a realizar este esquema en tu cuaderno u hoja de reuso. Bien, chicos. Ahora que ya conocimos más sobre los alimentos, vamos a poder responder nuestra pregunta inicial.
¿Cómo podríamos clasificar los alimentos que consumimos? Y para responder esta pregunta vamos a completar este esquema. Los alimentos se clasifican según su origen en vegetal. Por ejemplo, la papa, y pones 2 alimentos más. O de repente los dibujas. Animal, por ejemplo, igual, ¿no? 3 ejemplos. Mineral, por ejemplo, ahí solo tenemos 2. Puedes dibujarlo o escribirlo. Y ahora, chicos, si comparamos esta respuesta final con nuestra respuesta inicial, ¿son iguales o diferentes? ¿Qué nuevas ideas aprendiste? Muy bien. Ahora vamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué hiciste para saber de dónde se obtienen los alimentos? Hicimos varias cosas, ¿verdad? ¿Qué alimentos que consumes son de origen animal, vegetal y mineral? ¿El tomate y la carne se obtienen de la misma manera? ¿Por qué? ¿Cuál de ellos es de origen vegetal? ¿Qué alimentos que conoces se obtienen de las plantas? Muy bien. ¿Y te fue fácil o difícil clasificar a los alimentos según su origen? ¿Cómo lo hiciste? Y finalmente, con ayuda de un familiar, vamos a evaluar nuestros aprendizajes, indicando si lo logré, lo estoy intentando o necesito apoyo. Recuerda compartir lo que aprendiste sobre los alimentos con tus familiares. Utilizando un esquema, muéstrale cómo se clasifican los alimentos según su origen. ¿Sí? Y también puedes jugar un divertido juego Ritmo a Gogo. ¿Recuerdas cómo es? El juego inicia con los participantes diciendo ritmo a gogo. Diga usted nombres de alimentos de origen vegetal. Y luego los participantes dan 3 palmadas y nombran lo que se pide por turnos. Pierde el participante que repite el alimento que ya se mencionó. También puedes volver a jugar ritmo a gogo nombrando a los alimentos de origen animal y mineral. Muy bien, chicos. Buen trabajo. Nos vemos mañana. Chao, chao.